El pánico de la feroz reina alienígena cortó el aire de la noche como una cuchilla forjada en estrellas moribundas. Sus hijos habían desaparecido. 2 pequeños príncipes de piel azul, la esperanza de la dinastía, se habían desvanecido sin dejar rastro del corazón de la extensa metrópolis. Los guardias peinaban cada rincón de la plaza central. El tintineo de sus armaduras cristalinas resonaba contra la piedra mientras buscaban detrás de los puestos de vendedores y a través de los nichos sombríos donde los mercaderes pregonaban sus mercancías durante el día. Solo encontraron juguetes esparcidos, un pájaro mecánico cuyas alas ya no se movían, una esfera que alguna vez proyectó juegos holográficos y el persistente olor a miedo que parecía adherirse a los propios muros de la antigua ciudad. Entonces, cuando las lunas gemelas alcanzaron su cenit y arrojaron una luz plateada sobre el mercado vacío, los encontraron. Ambos dormían, acurrucados como cachorros sobre el pecho de un humano que se suponía era simplemente un invitado en este mundo. La escena provocó una onda de choque en el grupo de búsqueda. 6 guardias de élite, entrenados desde su nacimiento para proteger el linaje real, ahora contemplaban una imposibilidad que desafiaba todo lo que entendían sobre sus jóvenes príncipes. Así fue como Aiden Torne apareció en sus vidas. Un extraño a quien los niños habían elegido como su protector. Un humano cuyos rasgos curtidos y manos con cicatrices hablaban de batallas libradas en rincones lejanos de la galaxia. El descubrimiento envió temblores de incredulidad a través del Palacio Real, como ondas sísmicas a través de la roca madre. El rostro de la reina Serella, de un tinte azulado y marcado con la escarificación ritual que denotaba su casta guerrera, se contrajo con una mezcla de alivio tan profundo que casi la arrodilló, y un desconcierto tan completo que la dejó sin palabras por primera vez en décadas. Sus ojos cristalinos, que habían desafiado a flotas enemigas y presenciado el nacimiento de estrellas, ahora luchaban por procesar la escena descrita por sus guardias de mayor confianza. Un humano, susurró, su voz portando las armonías que habían comandado 17 sistemas estelares y sometido a civilizaciones enteras. Mis hijos eligieron a un humano. Las palabras parecieron resonar en el vasto salón del trono, rebotando en paredes que habían sido testigos del ascenso y la caída de imperios, la firma de tratados que remodelaron la galaxia y la coronación de reinas cuyos nombres aún se pronunciaban con reverencia en 100 mundos. El comandante Kes, su guerrero de mayor confianza y el hombre que había servido a su familia durante más de 30 años, se movió incómodo bajo su mirada. Su propia piel azul llevaba las marcas de innumerables batallas, y sus ojos contenían la sabiduría de alguien que había visto lo imposible convertirse en rutina al servicio de la casa real. Sin embargo, incluso él parecía afectado por lo que habían presenciado. Su Majestad, comenzó con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión de quien comprende el peso que conllevan. Los encontramos en el mercado del distrito inferior, en la sección donde los comerciantes de otros mundos instalan sus puestos temporales. El humano estaba dormido contra un contenedor de carga. Una de esas pesadas unidades de acero Durak que los mercaderes usan para sus bienes más valiosos. Los príncipes estaban. Hizo una pausa, buscando las palabras que pudieran describir adecuadamente la escena. Estaban en paz, Su Majestad. Más tranquilos de lo que los hemos visto en meses. Era como si hubieran encontrado exactamente lo que estaban buscando. La mente de Serella repasó posibilidades e implicaciones, cada una más preocupante que la anterior. Sus hijos, Darien y Elías, habían estado inquietos durante semanas, su sueño perturbado por pesadillas que no describían, y sus horas de vigilia llenas de una energía nerviosa que ninguna cantidad de estudio o juego parecía calmar. Los médicos del palacio los habían examinado a fondo, sin encontrar nada malo en su salud física. Y aunque los consejeros de la corte habían sugerido de todo, desde cambios en la dieta hasta un aumento de la seguridad como posibles soluciones, ninguna de sus recomendaciones había ayudado. Ahora parecía que los niños habían resuelto su propio problema buscando a un completo extraño. Y no a cualquier extraño, sino a un miembro de la especie que había sido fuente de tanta controversia y debate en las recientes sesiones del Consejo. La expansión humana en este sector de la galaxia había sido rápida y agresiva. Su tecnología era inferior, pero su determinación parecía ilimitada. Muchos de los consejeros de Serella los veían como una amenaza para el orden establecido,
mientras que otros los consideraban aliados potenciales contra enemigos comunes. «Háblame de este humano», ordenó, su voz recuperando su autoridad habitual mientras años de entrenamiento de liderazgo se reafirmaban. Todo lo que observaron. Que se enderezó, adoptando la postura formal de informe que exigía el protocolo. Varón, de aproximadamente 35 años estándar según el cálculo humano. Altura consistente con el promedio de su especie. Múltiples cicatrices visibles en la piel expuesta. Patrón defensivo que sugiere experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Su vestimenta indica que ha viajado extensamente, con materiales de al menos 4 mundos diferentes. Sus manos. Kes hizo una pausa, un ligero ceño frunciendo sus rasgos azules. Sus manos son las de un soldado profesional, Su Majestad. Alguien que ha empuñado armas durante la mayor parte de su vida adulta. ¿Un mercenario, entonces? ¿Un asesino? Las preguntas llegaron agudas y rápidas. Los instintos protectores de una madre luchaban con el pensamiento estratégico de una emperatriz. Desconocido, Su Majestad, pero su comportamiento sugiere lo contrario. Cuando nuestros guardias se acercaron, no hizo ningún movimiento agresivo, a pesar de ser claramente capaz de violencia. Parecía más preocupado por asegurarse de que los príncipes no se asustaran por nuestra repentina aparición que por su propia seguridad. Y Kes vaciló de nuevo, y luego continuó. Los príncipes no mostraron miedo de nosotros en su presencia. Estaban tranquilos, alerta, pero no angustiados por la situación. Era como si confiaran en él por completo. Las implicaciones de esa confianza enviaron un escalofrío por la espalda de Serella. Sus hijos no eran niños ingenuos a pesar de su juventud. Habían sido entrenados desde su nacimiento para reconocer amenazas, para evaluar a extraños, para entender la compleja red de peligros que rodeaba a cualquiera nacido en el linaje real. Que ellos extendieran una confianza tan completa a un humano desconocido sugería o un fallo catastrófico en su educación, o algo mucho más significativo. «Tráelos a todos ante mí», ordenó, su voz cargada con el peso de la autoridad absoluta. «Inmediatamente. Y asegúrense de que la noticia de esto no se extienda más allá de los que ya están al tanto. Lo último que necesitamos es que la corte se entere de que los herederos al trono fueron encontrados durmiendo en los brazos de un alienígena antes de que entendamos lo que significa». El viaje de regreso al palacio fue un estudio de contrastes, de tensión cuidadosamente mantenida. Aiden Torne caminaba entre los guardias reales con la confianza relajada de alguien acostumbrado a situaciones peligrosas. Sus curtidos rasgos humanos no revelaban nada de los pensamientos que pudieran estar pasando por su mente. Se movía con la precisa economía de movimiento que caracterizaba a los soldados de carrera en toda la galaxia. Sin energía desperdiciada, sin gestos innecesarios, pero con una conciencia constante de su entorno que nunca parecía relajarse del todo. Su cabello oscuro, veteado de un gris prematuro que hablaba de estrés y dificultades, captaba las luces artificiales del corredor de transporte de manera que enfatizaba los ángulos delgados de su rostro. Las cicatrices surcaban sus antebrazos expuestos como un mapa de conflictos superados, algunas finas y precisas, otras más anchas e irregulares, contando historias de batallas libradas con todo, desde vibrocuchillas hasta acero primitivo. Su ropa era práctica en lugar de elegante, diseñada para la durabilidad y la libertad de movimiento en lugar de hacer algún tipo de declaración social. Pero eran sus ojos los que más atraían la atención de los guardias que los escoltaban. Ojos marrones que parecían catalogar cada posible amenaza, cada posible salida, cada ventaja o desventaja táctica que ofrecía su ruta. Eran los ojos de alguien que había aprendido a esperar el peligro desde cualquier dirección y que había sobrevivido lo suficiente como para volverse muy bueno en detectarlo antes de que se volviera fatal. Los dos jóvenes príncipes, Darien y Elías, caminaban a su lado sin ninguna señal de que la escolta fuera necesaria. Su piel azul parecía brillar con una luz interior bajo la iluminación del corredor, y sus grandes y luminosos ojos poseían una inteligencia que había desconcertado al personal del palacio desde su temprana infancia. Podrían ser niños cronológicamente, pero la sangre real corría por sus venas como luz estelar líquida, y ya se comportaban con una dignidad que habría sido impresionante en seres del doble de su edad. Darien,
El mayor de los dos, con 8 años estándar, mostraba el semblante más serio que a menudo acompañaba la carga de ser heredero al trono. Sus movimientos eran controlados y decididos, un eco más pequeño del porte regio que había hecho famosa a su madre en todo el espacio conocido. Sin embargo, cuando miraba a Aiden, había algo en su expresión que los guardias nunca habían visto antes. Una relajación, una calma, como si una tensión que había estado soportando durante meses finalmente se hubiera liberado. Elías, 2 años más joven, pero no menos impresionante a su manera, parecía rebotar ligeramente al caminar, su exuberancia natural apenas contenida por el protocolo real. Sus ojos se movían constantemente entre su escolta y el humano que caminaba a su lado, y ocasionalmente extendía la mano para tocar la mano o el brazo de Aiden, como para asegurarse de que esta extraña nueva presencia en sus vidas era real. ¿Por qué no tienes miedo?, preguntó Darien de repente, su voz con la pronunciación clara que le habían inculcado años de tutoría privada. Aiden bajó la vista hacia el niño, notando la genuina curiosidad en la pregunta. ¿Debería tenerlo? Todo el mundo le teme a madre, intervino Elías, su voz más pequeña, pero no menos seria que la de su hermano. Ella comanda flotas que podrían convertir planetas enteros en cristal. Destruye enemigos que sistemas enteros no pudieron derrotar. Es la persona más poderosa en esta parte de la galaxia. El miedo es una elección, respondió Aiden simplemente, su voz con la certeza llana de alguien que enuncia un hecho obvio. He visto cosas peores que reinas enfadadas. Los guardias intercambiaron miradas ante este desdén casual por la reputación de su soberana, pero de alguna manera no se sintió como una falta de respeto. Se sintió como honestidad, entregada sin malicia ni jactancia. La simple declaración de alguien que genuinamente había enfrentado terrores que hacían que incluso el descontento real pareciera manejable en comparación. ¿Qué podría ser peor que madre cuando está enfadada?, preguntó Darien, su curiosidad claramente despertada por este humano que parecía inmune al aura de poder que hacía temblar a guerreros adultos. Aiden guardó silencio por un momento, sus pensamientos claramente dirigiéndose a recuerdos que no eran del todo agradables. Niños que no tienen a nadie que los proteja, dijo finalmente. Eso es peor que cualquier reina enfadada. La simple respuesta pareció satisfacer a ambos niños, aunque planteó nuevas preguntas en las mentes de su escolta. ¿Qué tipo de vida había vivido este humano para poder hacer tal comparación con tanta certeza? El palacio real de Aetelis se extendía ante ellos como un monumento al poder y al arte de una antigua civilización que había dominado tanto la guerra como la belleza. Agujas cristalinas que parecían arañar el cielo violeta se alzaban desde cimientos que se habían colocado cuando los humanos todavía estaban aprendiendo a trabajar el hierro. Sus superficies estaban cubiertas de intrincados patrones que contaban la historia del imperio aeteliano en una escritura fluida que parecía brillar y cambiar según el ángulo del espectador. Los propios muros pulsaban con suaves patrones bioluminiscentes, no meramente decorativos, sino pantallas funcionales que transmitían información sobre todo, desde el estado de seguridad actual hasta el estado emocional de los principales habitantes del palacio. Esa noche, esos patrones corrían en profundos azules y púrpuras, colores que indicaban un alto estrés y niveles de alerta elevados en todo el complejo. Jardines llenos de árboles de hojas azules susurraban secretos al viento, su follaje alienígena crujiendo con sonidos que casi parecían palabras en un idioma más antiguo que la historia registrada. Fuentes talladas en enormes cristales individuales lanzaban arcos de agua luminiscente que danzaban en el aire en patrones que desafiaban la gravedad y la física convencional, mientras que senderos hechos de piedras pulidas por 1.000.000 de pasos reales serpenteaban entre macizos de flores que florecían en colores que no tenían nombre en ningún idioma humano. Pero la atención de Aiden estaba centrada por completo en la mujer que los esperaba en el gran salón. Y en el momento en que la vio, comprendió por qué todos le temían. A la reina Serella. Medía más de 2 metros de altura con su armadura ceremonial, su piel azul marcada con la intrincada escarificación que contaba la historia de su ascenso al poder en símbolos que solo otros guerreros podían leer por completo. Cada marca había sido ganada en batalla. Cada patrón representaba una victoria que había costado sangre y vidas. Su cabello, negro como la medianoche, salpicado de hilos plateados que atrapaban la luz como rayos de estrellas capturados,
caía hasta sus hombros en elaboradas trenzas adornadas con metales tomados de las armas de enemigos derrotados. La armadura que llevaba parecía haber crecido en lugar de haber sido forjada. Sus curvas orgánicas seguían las líneas de su cuerpo mientras proporcionaba una protección que podía desviar armas de energía capaces de derribar edificios. Pulsaba con los mismos patrones bioluminiscentes que las paredes del palacio, pero los suyos mostraban profundos rojos y dorados, colores que indicaban preparación para la batalla y el tipo de furia controlada que podía remodelar sistemas estelares cuando se dirigía correctamente. Pero eran sus ojos los que verdaderamente la marcaban como peligrosa. De un azul cristalino con profundidades que parecían contener galaxias enteras, poseían el tipo de inteligencia que podía calcular el impacto económico de una guerra comercial mientras planeaba simultáneamente el despliegue táctico de flotas a través de múltiples sistemas estelares. Eran ojos que habían visto el nacimiento de supernovas y la muerte de civilizaciones, que habían negociado tratados con especies que se comunicaban a través de cambios de color y declarado la guerra a otras con nada más que un gesto. Así que, dijo, su voz portando las armonías que hacían que el habla eteliana sonara como música incluso al proferir amenazas. Tú eres el humano que robó a mis hijos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como un desafío, y cada persona en el gran salón pareció contener la respiración, esperando la respuesta. Los cortesanos con sus elaboradas túnicas se acercaron para escuchar lo que diría el alienígena, mientras los guardias se movían ligeramente hacia mejores posiciones en caso de que la situación se tornara violenta. Yo no robé nada, respondió Aiden, encontrando su mirada sin vacilar ni mostrar ninguna de la deferencia que exigía el protocolo. Ellos me encontraron a mí. ¿Y aceptaste su presencia así como así? ¿Sin preguntas sobre quiénes podrían ser? ¿Sin pensar en las consecuencias de involucrarte con niños de la realeza? Aiden se encogió de hombros, un gesto tan casual que rayaba en la insolencia. Los niños son niños. Necesitaban consuelo. Yo se lo di. La risa de la reina fue aguda, cortando la atmósfera formal del gran salón como una cuchilla a través de la seda. ¿Niños? ¿Sabes quiénes son estos niños? Son los herederos de un imperio que abarca 17 sistemas estelares y comanda la lealtad de más de 200.000 millones de seres. Su linaje se remonta a los primeros conquistadores del vacío, a los guerreros que unieron a docenas de especies bajo una sola corona. Su herencia genética incluye la sabiduría de eruditos que desvelaron los secretos de los viajes más rápidos que la luz y la fuerza de campeones que lucharon contra dioses antiguos en combate singular. Y tú hablas de ellos como si fueran huérfanos comunes pidiendo sobras en un mercado. Eso es lo que eran anoche, dijo Aiden, su voz con la misma certeza llana que había mostrado al descartar la idea de temer su ira. Dos niños asustados, solos en la oscuridad, necesitando a alguien que les dijera que estaban a salvo. La simplicidad de su respuesta pareció tomar a Serella por sorpresa, y por un momento su compostura real cuidadosamente mantenida vaciló. Alrededor del gran salón, los cortesanos susurraban entre sí, sus rostros azules animados por la especulación y el asombro apenas disimulado al presenciar a alguien dirigirse a su reina como si fuera simplemente otra persona en lugar de una fuerza de la naturaleza envuelta en carne y autoridad real. Eres un soldado, observó después de un momento, sus ojos cristalinos catalogando detalles con la eficiencia de alguien entrenado para evaluar amenazas potenciales en segundos. Puedo verlo en cómo te paras, como tus ojos nunca dejan de moverse, como te posicionas para tener líneas de visión claras hacia todas las salidas. Tus cicatrices cuentan historias de combate cuerpo a cuerpo, y tus manos muestran callos de años de manejar armas. Corrigió Aiden con énfasis. Ya terminé con las guerras. ¿Y tú? Entonces, ¿qué te trae a Aetelis? ¿Qué trae a un guerrero humano a un mundo que es oficialmente neutral en los conflictos que actualmente asolan este sector? Aiden guardó silencio por un momento, su mirada desviándose hacia los dos príncipes que estaban ligeramente detrás de la imponente figura de su madre. Incluso a la sombra de su autoridad, parecían más relajados que cualquiera de los adultos en la sala, como si su presencia fuera más tranquilizadora que intimidante para ellos. Fallo en el transporte, dijo finalmente. Aterrizaje de emergencia. Se suponía que debía haberme ido hace 3 días,
pero las piezas de repuesto para naves humanas son difíciles de encontrar tan lejos del espacio terrestre. Y mientras tanto, has causado una gran impresión en mis hijos. Ellos también me impresionaron a mí. La reina Serella se acercó, su movimiento fluido y depredador, de la manera que caracterizaba a todos los seres verdaderamente peligrosos. El sonido de sus botas blindadas sobre el suelo cristalino pareció resonar con la autoridad de innumerables proclamaciones reales y sentencias de muerte, mientras que los patrones en su armadura cambiaban a rojos más profundos que indicaban una creciente intensidad emocional. ¿Entiendes en lo que te has metido, humano? Estos niños no son solo mis hijos. Son el futuro de nuestro pueblo. Hay quienes los matarían para evitar que ese futuro llegue a suceder. Otros que los usarían como peones en juegos de poder que abarcan siglos. Cada momento que pasan fuera de la protección del palacio los pone en riesgo de amenazas que no podrías ni empezar a imaginar. Entonces tendrán que pasar por encima de mí primero. Las palabras fueron dichas en voz baja, de manera natural, pero resonaron en el gran salón como una campana doblando la hora del juicio. Varios cortesanos jadearon ante la presunción, mientras que otros murmuraron oraciones en idiomas que precedían a la civilización humana por millones de años. Pero la expresión de Serella cambió de la sospecha a algo cercano al respeto, aunque sus ojos cristalinos permanecieron calculadores. ¿Por qué?, preguntó, su voz bajando a apenas un susurro. ¿Por qué arriesgarías tu vida por niños que ni siquiera son de tu especie? ¿Qué ganas con tal promesa? Aiden miró a Darien y Elías de nuevo, viendo no a príncipes alienígenas con el peso de la sucesión imperial sobre sus pequeños hombros, sino dos rostros jóvenes llenos del tipo de confianza que era a la vez preciosa y frágil. En sus luminosos ojos, vio ecos de otros niños que había conocido. Otros inocentes atrapados en el fuego cruzado de conflictos que no habían elegido y no podían entender. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo simplemente, y porque ellos lo pidieron. Antes de que Serella pudiera responder, un repique urgente llenó el gran salón. El tipo de alarma que indicaba un peligro inmediato y grave. El comandante Kes dio un paso adelante, su curtido rostro azul sombrío con el tipo de expresión que había precedido algunas de las horas más oscuras del imperio. Su Majestad, dijo, su voz con la eficiencia nítida de un oficial militar de toda la vida entregando malas noticias. Tenemos informes confirmados de mercenarios rexianos moviéndose por los distritos inferiores. Equipos de reconocimiento armados, al menos 20 operativos confirmados. Están haciendo preguntas sobre visitantes humanos y ofreciendo recompensas significativas por información. La expresión de la reina se endureció al instante, sus rasgos cambiando de la preocupación maternal al frío cálculo de un comandante militar enfrentando una amenaza a todo lo que amaba. ¿Cuántos? 20 confirmados, pero nuestras fuentes sugieren que podrían tener hasta 50 efectivos adicionales en posiciones de reserva por toda la ciudad. Están bien equipados y se mueven con precisión militar. Rexianos, escupió, y el nombre llevaba suficiente veneno como para disolver el acero. La coalición rexiana había sido enemiga del imperio aeteliano durante 3 generaciones. Guerreros de piel roja conocidos en toda la galaxia por su brutalidad y su disposición a aceptar cualquier contrato por el precio adecuado. Eran el tipo de mercenarios que incendiarían un orfanato si alguien les pagara lo suficiente. Y no tenían concepto de honor o misericordia cuando se trataba de completar sus asignaciones. Aiden dio un paso adelante, sus instintos de soldado activándose automáticamente mientras la situación pasaba de la tensión diplomática a una amenaza táctica inmediata. «Vienen por mí». Posiblemente, admitió Serella, su mente ya repasando escenarios y opciones de respuesta. O podrían estar usando tu presencia como tapadera para otra cosa. El momento es sospechoso. Las unidades militares rexianas no suelen operar tan adentro del espacio aeteliano sin una provocación significativa o un pago sustancial. De cualquier manera, dijo Aiden, su voz con la certeza llana de alguien que había enfrentado situaciones similares muchas veces antes. Tus hijos ahora están en peligro simplemente por asociarse conmigo. Entonces acabemos con esto, respondió Serella, su tono indicando que había tomado el tipo de decisión de la que dependía la vida o la muerte de los imperios.
La reina lo miró fijamente durante un largo momento, sus ojos cristalinos pareciendo sopesar su alma contra algún estándar interno que había sido forjado en el crisol de décadas tomando decisiones de vida o muerte para miles de millones de seres. ¿Nosotros? Preguntó finalmente. Dijiste que tendrían que pasar por encima de ti. Lo decía en serio. Esa noche, la ciudad de Aetelis se transformó de una bulliciosa metrópolis en algo parecido a un campo de batalla bajo asedio. Lo que habían sido calles llenas de mercaderes pregonando productos de docenas de mundos diferentes se convirtieron en pasillos vacíos patrullados por nerviosas fuerzas de seguridad. Los letreros bioluminiscentes que normalmente anunciaban de todo, desde comidas exóticas hasta experiencias de entretenimiento, se atenuaron hasta desaparecer, dejando distritos enteros en una oscuridad casi total, rota solo por la pálida luz de las lunas gemelas. Los ciudadanos se apresuraban por las calles con la cabeza gacha y sus pertenencias personales bien sujetas, mientras que la música habitual que fluía de los distritos de entretenimiento se silenció cuando los establecimientos cerraron sus puertas y activaron sus sistemas de seguridad. Incluso el aire parecía diferente, más delgado de alguna manera, como si la propia ciudad contuviera la respiración en anticipación de la violencia. Aiden se movía por los estrechos callejones como un fantasma hecho carne. Sus años de experiencia en combate le permitieron encontrar caminos a través del paisaje urbano que evitaban las vías principales, pero que aún proporcionaban un acceso rápido a posiciones defensivas si era necesario. Los príncipes lo seguían de cerca, su piel azul ayudándolos a mezclarse con las sombras mientras sus sentidos mejorados proporcionaban una advertencia temprana de posibles amenazas. Manténganse cerca, instruyó, su voz apenas por encima de un susurro, pero que se oía claramente en el aire quieto de la noche. No toquen nada que no sea necesario. No hagan ruidos innecesarios, y si les digo que corran, corran sin mirar atrás. Los niños asintieron solemnemente, sus jóvenes rostros serios con el tipo de determinación que sus tutores habían intentado inculcar durante años de lecciones teóricas sobre liderazgo y responsabilidad. Pero esto era diferente. Esto era peligro real, del tipo que podía acabar con sus vidas en segundos si tomaban la decisión equivocada o no seguían las instrucciones. Su oído mejorado, un don genético de su linaje real, captaba sonidos que los oídos humanos habrían pasado por alto por completo. El suave roce de botas sobre la piedra a 3 manzanas de distancia. El clic metálico de armas siendo preparadas para su uso. Las conversaciones susurradas de grupos de caza moviéndose a través de la oscuridad con intención letal. 6 vienen del norte, informó Darien en voz baja, su voz con la misma certeza llana que Aiden usaba al discutir situaciones tácticas. Se mueven en formación, armas desenfundadas. 8 más desde el este, añadió Elías, su voz más joven tensa por un miedo controlado. Huelen mal, como a sangre y productos químicos. Aiden maldijo en silencio. Si los niños podían detectar a tantos enemigos acercándose desde múltiples direcciones, significaba que los rexianos habían logrado rodear su posición manteniendo suficiente disciplina para evitar ser detectados por los sensores de seguridad normales. Ese nivel de coordinación sugería entrenamiento militar profesional y un importante apoyo de inteligencia. Estimulantes de combate, se dio cuenta en voz alta. Las drogas de mejora química eran ilegales en la mayoría de los sistemas civilizados, pero comunes entre las unidades de mercenarios que necesitaban mantener el máximo rendimiento durante operaciones prolongadas. Aumentaban la fuerza, la velocidad y la agresión mientras suprimían el miedo y las respuestas al dolor, lo que hacía a los guerreros rexianos aún más peligrosos de lo habitual. El primer ataque llegó sin previo aviso, que era exactamente lo que Aiden esperaba de profesionales de su calibre. Figuras de piel roja cayeron desde los tejados como depredadores de caza, sus hojas curvas brillando con el tipo de filo molecular que podía cortar la mayoría de las armaduras personales. Se movían con la velocidad mejorada que proporcionaban los estimulantes de combate, pero su agresión inducida por las drogas también los hacía ligeramente predecibles. El cuchillo de combate de Aiden apareció en su mano como por arte de magia, la hoja encontrando el hueco entre las placas de la armadura del primer atacante con precisión quirúrgica. Años de combate cuerpo a cuerpo le habían enseñado a apuntar a los puntos donde incluso la protección de grado militar no podía cubrir. Las articulaciones, las uniones,
los puntos vulnerables que todo guerrero llevaba, sin importar cuán bien equipado estuviera. El segundo atacante se abalanzó con una lanza dentada que podría haberlo clavado a la pared del callejón, solo para encontrar aire vacío cuando Aiden rodó a un lado y se levantó detrás de él. Los reflejos mejorados del rexiano eran impresionantes, pero no podían compensar el posicionamiento y la experiencia. «Detrás de ti», gritó Darien, su visión mejorada captando un movimiento que los ojos humanos de Aiden habían pasado por alto. La advertencia le salvó la vida. Un tercer rexiano había estado rodeando para un ataque por el flanco, su piel roja ayudándole a mezclarse con las sombras creadas por la iluminación de emergencia. Aiden giró y lanzó su cuchillo en un solo movimiento fluido. La hoja alcanzó al mercenario en la garganta antes de que pudiera blandir su propia arma. Pero venían más. Demasiados para una lucha directa en estos espacios confinados, especialmente con los príncipes que proteger. Necesitaba una ventaja. Necesitaba igualar las probabilidades o encontrar una manera de escapar antes de que llegara el resto del grupo de caza. «Por aquí», llamó de repente Darien, su pequeña mano presionada contra lo que parecía ser una pared sólida. Para asombro de Aiden, un panel oculto se deslizó a un lado casi sin hacer ruido, revelando un pasaje que brillaba con los mismos patrones bioluminiscentes que las paredes del palacio. «¿Cómo?», comenzó Aiden, pero no había tiempo para explicaciones. Los rexianos restantes se acercaban rápidamente. Sus sentidos mejorados les permitían rastrear a sus objetivos incluso en la oscuridad casi total. Agarró a ambos niños y los metió en el pasaje justo cuando las armas de los mercenarios comenzaron a chispear y silbar contra el panel que se cerraba. El corredor oculto se extendía hacia la oscuridad ante ellos. Sus paredes estaban cubiertas de patrones de luz fluidos que parecían responder a su presencia brillando un poco más. El aire aquí era diferente, más limpio de alguna manera, con un ligero sabor metálico que sugería sistemas de filtración avanzados integrados en la propia estructura de los túneles. Los príncipes se movían con sorprendente confianza a través de los pasajes retorcidos, sus manos deslizándose por las paredes como si leyeran un mapa invisible escrito en la propia piedra. Detrás de ellos, Aiden podía oír los gritos frustrados de los rexianos mientras intentaban encontrar otra forma de rodear la entrada sellada. Sus estimulantes de combate los hacían más agresivos, pero también menos capaces de resolver problemas complejos. «¿A dónde lleva esto?», preguntó Aiden mientras corrían a medias por el laberinto de túneles conectados. «Los caminos antiguos», dijo Elías sin aliento, su joven voz resonando ligeramente en el espacio confinado. «Padre nos los mostró antes de morir. Los primeros constructores hicieron caminos bajo toda la ciudad, conectando todo lo importante con todo lo demás. Solo la sangre real puede abrirlos», añadió Darien con evidente orgullo. «Los sistemas de reconocimiento fueron codificados con nuestros patrones genéticos hace miles de años. Ni siquiera madre sabe que recordamos cómo usarlos». El pasaje se bifurcaba y se dividía como un ser vivo, separándose y volviéndose a unir en patrones que parecían seguir una lógica que no era inmediatamente aparente. Pero los niños lo navegaban con una certeza instintiva. Su conocimiento heredado los guiaba a través de rutas que habían sido diseñadas para confundir y desorientar a cualquier usuario no autorizado. Emergieron en lo que parecía ser una sección abandonada de la ciudad, donde antiguas agujas se desmoronaban contra el cielo lleno de estrellas como los huesos de alguna criatura masiva que había muerto hace eones. La arquitectura aquí era diferente a la de las secciones más nuevas, más antigua, más orgánica, como si los edificios hubieran crecido en lugar de haber sido construidos con métodos convencionales. El silencio aquí era completo e inquietante, roto solo por el susurro del viento a través de las estructuras rotas y el sonido distante de su propia respiración. Pero incluso en esta área aparentemente desierta, los instintos de soldado de Aiden le decían que no estaban solos. «Deberíamos volver al palacio», dijo. Pero incluso mientras hablaba, podía ver más figuras moviéndose en la distancia. Los rexianos habían anticipado esta posibilidad y habían extendido su red lo suficiente como para cubrir las rutas de escape más probables. Allí, señaló Darien hacia una estructura que parecía un árbol masivo, su corteza azul plateada brillando a la luz de las estrellas como metal pulido. «La antigua guarnición. Hay armas allí,
y posiciones defensivas que no se han usado en siglos. Se movieron con cuidado a través de las ruinas, evitando los caminos principales que habrían ofrecido ocultación, pero también rutas predecibles para cualquiera que intentara rastrear sus movimientos. Los príncipes parecían saber exactamente dónde pisar, qué sombras los ocultarían más eficazmente, qué rutas los mantendrían alejados de los grupos de caza que merodeaban las antiguas calles con creciente desesperación. La guarnición, cuando la alcanzaron, era efectivamente como un árbol, pero uno que había sido ahuecado y equipado con posiciones defensivas que representaban el pináculo de la antigua ingeniería militar aeteliana. Estantes de armas revestían las paredes, sosteniendo armas tradicionales que se habían mantenido en perfectas condiciones a pesar de su evidente edad. Espadas curvas que parecían cantar al ser desenvainadas, lanzas con puntas cristalinas que zumbaban con energía almacenada, y escudos que pulsaban con los mismos patrones bioluminiscentes que los pasajes ocultos. Aiden seleccionó una hoja que se sentía bien en su mano, su peso perfectamente equilibrado a pesar de estar diseñada para seres más altos y fuertes que los humanos. El metal era diferente a todo lo que había encontrado antes. No era exactamente acero, no era exactamente cerámica, sino algo que combinaba las mejores propiedades de ambos mientras añadía características que parecían casi imposibles. Los príncipes tomaron cada uno armas más pequeñas, cuchillos que parecían diseñados específicamente para su tamaño y fuerza, sus filos brillando con una agudeza molecular que podía cortar la mayoría de los materiales conocidos. ¿Saben usar eso?, preguntó, aunque la pregunta era algo retórica. Los niños de la realeza en toda la galaxia eran típicamente entrenados en combate desde la primera infancia. Hemos sido entrenados desde que podíamos caminar, respondió Darien con tranquilo orgullo, su joven rostro serio con determinación. Madre insistió. Dijo que cualquiera que nazca para gobernar debe primero aprender a defenderse a sí mismo y a aquellos de los que es responsable. Bien. Vamos a necesitar toda la ventaja que podamos conseguir. El asalto llegó al amanecer, justo cuando los primeros rayos del sol alienígena comenzaron a pintar las antiguas ruinas en tonos de oro y púrpura. Los mercenarios rexianos rodearon la guarnición del árbol con precisión militar, sus armaduras rojas brillando como sangre fresca a la luz temprana. Se habían tomado su tiempo para posicionarse correctamente, lo que sugería que finalmente habían decidido tratar a sus objetivos como amenazas serias en lugar de simples presas. Su líder, un guerrero con cicatrices y reemplazos cibernéticos donde debería haber estado su brazo izquierdo, dio un paso adelante para dirigirse a los defensores. Su miembro mecánico brillaba con accesorios de armas que probablemente podrían derribar edificios pequeños, mientras que su brazo natural sostenía una espada curva que obviamente había visto un uso extensivo en combate. Envíen al humano y a la prole real, gritó en aeteliano acentuado, su voz con la mejora artificial que proporcionaban los estimulantes de combate. Hagan esto y el resto de ustedes vivirá para ver otro amanecer. Aiden revisó sus armas por última vez, la antigua hoja aeteliana sintiéndose sorprendentemente familiar en su agarre a pesar de su diseño alienígena. ¿Cuántos cuentan?, preguntó a los príncipes. 15 visibles, informó Darien, su visión mejorada catalogando detalles que los ojos humanos habrían pasado por alto, pero probablemente más en posiciones de reserva. 22 en total, corrigió Elías en voz baja, su voz con la misma certeza que la de su hermano. 7 más en las ruinas al norte, ocultos detrás de los muros derrumbados. Puedo ver sus firmas de calor contra la piedra fría. Aiden miró al príncipe más joven con nuevo respeto. Visión mejorada y detección térmica. Elías asintió con naturalidad. Todos los niños de la realeza la tienen. Madre dice que ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir las temporadas de caza cuando los depredadores gobernaban este mundo. Y oído mejorado, reflejos mejorados y curación acelerada, añadió Darien, como si discutiera el clima en lugar de ventajas genéticas que habrían sido consideradas sobrehumanas por la mayoría de las especies. El linaje real ha sido refinado durante miles de años para producir los líderes más fuertes posibles. La información era útil, pero también destacaba cuánta responsabilidad recaía sobre estos dos jóvenes hombros. No eran solo niños. Eran el resultado cuidadosamente elaborado de milenios de optimización genética,
diseñados para ser símbolos vivientes del potencial de su especie. Los mercenarios comenzaron su asalto con precisión disciplinada, moviéndose en oleadas coordinadas que sugerían un entrenamiento extensivo en escenarios de combate urbano. Vinieron desde 3 direcciones a la vez, usando su superioridad numérica para tratar de abrumar a los defensores, mientras que su velocidad y agresión mejoradas les daban ventajas en la confrontación directa. Pero no habían contado con las ventajas defensivas de luchar en una posición fortificada que había sido diseñada por maestros estrategas que entendían el arte de la guerra a un nivel que pocas mentes militares modernas podían igualar. La guarnición del árbol había sido construida para permitir que un pequeño número de defensores contuviera a fuerzas atacantes mucho más grandes, y sus antiguos sistemas aún eran funcionales a pesar de siglos de abandono. Aiden se enfrentó a la primera oleada en la entrada principal. Su hoja prestada cantaba en el aire mientras cortaba la armadura rexiana como si fuera papel. El arma alienígena era más ligera que el acero humano, pero de alguna manera más fuerte. Su estructura molecular le permitía mantener un filo que podía cortar materiales que habrían desafilado espadas convencionales en segundos. Detrás de él, los príncipes luchaban con una habilidad que habría sido impresionante en guerreros adultos. Sus armas más pequeñas encontraban los huecos que las hojas más grandes podrían pasar por alto. Sus reflejos mejorados les permitían moverse más rápido de lo que sus atacantes esperaban, mientras que sus ventajas genéticas les daban una resistencia que parecía inagotable. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. El espacio confinado se llenó con los sonidos de armas chocando y el olor químico de los estimulantes de combate quemándose en los torrentes sanguíneos rexianos. Cayeron cuerpos de ambos lados, y la corteza azul plateada de la fortaleza del árbol se tiñó de sangre roja y azul por igual. Pero gradualmente, la marea comenzó a cambiar a favor de los defensores. Los rexianos habían esperado enfrentarse a un solo humano y 2 niños, sin darse cuenta de que en realidad se enfrentaban a un veterano de combate experimentado y a 2 jóvenes seres que habían sido diseñados genéticamente para ser guerreros superiores. Cuando sus pérdidas superaron los límites aceptables, comenzaron a retirarse en buen orden, en lugar de desperdiciar más vidas en lo que claramente era una operación fallida. Pero su líder, el guerrero con cicatrices y el brazo cibernético, se negó a retirarse con sus tropas restantes. Se abrió paso luchando hasta la cámara principal donde Aiden esperaba, su miembro mecánico chispeando mientras los servos gemían por el esfuerzo y su brazo natural blandía su espada curva con una pericia mortal. «Luchas bien para ser un piel suave», gruñó el rexiano, sus ojos rojos brillando con la furia artificial que proporcionaban las drogas de combate. «Pero no puedes ganar esta guerra. Vienen más de mi gente, y traen armas que convertirán toda esta ciudad en cenizas. Muchos más. Entonces los mataré a ellos también», respondió Aiden sin emoción, y atacó con la velocidad que solo la desesperación y el compromiso absoluto podían proporcionar. El duelo fue breve pero brutal. Un choque entre 2 guerreros que habían pasado sus vidas, perfeccionando el arte de matar a otros seres vivos. Las mejoras cibernéticas del rexiano le daban ventajas en velocidad y fuerza brutas. Los componentes mecánicos le permitían golpear más rápido y más fuerte de lo que los miembros biológicos podían lograr. Pero Aiden tenía décadas de experiencia luchando contra oponentes que eran más rápidos y fuertes que él, y entendía que la victoria a menudo iba para el luchador que podía pensar con más claridad bajo presión, en lugar del que tenía los atributos físicos más impresionantes. Cuando terminó, el líder mercenario yacía inmóvil en el suelo, su brazo mecánico contrayéndose con impulsos eléctricos que se desvanecían mientras sus ojos naturales miraban sin ver el antiguo techo de arriba. «¿Se acabó?», preguntó Darien, su joven rostro manchado de sangre azul por un corte superficial en su mejilla que ya comenzaba a sanar con una velocidad sobrenatural. «Por ahora», respondió Aiden, pero su tono no transmitía satisfacción ni alivio. «Tenemos que llevarlos de vuelta con su madre. Esto fue solo un ataque de sondeo. Enviarán más, y la próxima vez vendrán preparados para lo que encontraron aquí». El viaje de regreso al palacio los llevó a través de partes de Aetelis que Aiden nunca había visto antes, secciones de la ciudad que existían en los espacios entre los distritos oficiales y los territorios reconocidos. Los príncipes lo guiaron por rutas secretas que evitaban por completo las vías principales,
caminos que parecían haber sido diseñados por seres que entendían que a veces los viajes más importantes son los que no pueden ser observados ni rastreados. Se movieron a través de plazas de mercado abandonadas donde la bioluminiscencia fantasmal todavía parpadeaba en puestos vacíos que una vez habían vendido productos de toda la galaxia. Pasaron por distritos residenciales donde familias de piel azul miraban nerviosamente desde detrás de barreras de seguridad que no podían ocultar del todo su miedo, y a lo largo de canales donde el agua brillaba con vida microscópica que pintaba patrones arremolinados en el crepúsculo perpetuo. El silencio entre ellos era cómodo en lugar de tenso. El tipo de quietud que proviene del peligro compartido y el respeto mutuo. Pero finalmente, la curiosidad venció a la discreción. ¿Por qué viniste realmente a nuestro mundo?, preguntó Elías durante una de sus paradas de descanso, sus luminosos ojos estudiando el rostro de Aiden con la franqueza que solo los niños pueden permitirse. Aiden consideró la pregunta cuidadosamente, sopesando la honestidad contra la diplomacia y descubriendo que prefería la primera. Estaba huyendo, admitió finalmente, de cosas que había hecho, de guerras en las que había luchado, de gente que había matado y las razones por las que los había matado. ¿Eran gente mala?, preguntó Darien con la certeza moral que solo la juventud puede mantener frente a complejas cuestiones éticas. Eso pensaba en ese momento, respondió Aiden, su voz cargada con el peso de la experiencia y el arrepentimiento. Pero después de un tiempo, se vuelve difícil distinguir la diferencia entre la justicia y la venganza, entre proteger la inocencia y servir a los intereses de quien quiera que esté pagando tu salario. Los príncipes intercambiaron una de sus miradas sin palabras, el tipo de comunicación que los hermanos desarrollan sin pensamiento consciente. Un lenguaje de comprensión compartida que no requería palabras ni gestos. Madre también mató a gente mala, dijo Elías finalmente, su joven voz práctica de la manera en que los niños pueden serlo al discutir cosas terribles que no entienden del todo. Dice que es el precio de mantener a la gente buena a salvo. Tu madre es una mujer sabia, asintió Aiden. Y una buena líder. Entiende que a veces las decisiones más difíciles son las que te mantienen despierto por la noche. Le gustas, observó Darien con la confianza casual que provenía de leer los estados emocionales de las personas a través de sentidos mejorados. Podemos notarlo. Aiden arqueó una ceja ante esa revelación. Ah, sí. Su olor cambia cuando hablas, explicó Elías con naturalidad, como si discutiera el clima en lugar de revelar detalles íntimos sobre el estado emocional de una de las líderes más poderosas de la galaxia. Y sus pupilas se dilatan y su ritmo cardíaco aumenta ligeramente. Sentidos mejorados, murmuró Aiden para sí mismo. Recuérdame que nunca juegue al póker con tu gente. ¿Qué es el póker?, preguntaron ambos niños simultáneamente. Y por primera vez desde que esta aventura había comenzado, Aiden se encontró riendo genuinamente. El palacio, cuando finalmente lo alcanzaron después de horas de cuidadosa navegación a través de los pasajes ocultos de la ciudad, era una estructura transformada por la crisis en algo parecido a una fortaleza militar bajo asedio. Los guardias patrullaban los pasillos en grupos de 6 en lugar de las tradicionales parejas, sus armas en posición de alerta y sus ojos escaneando constantemente en busca de amenazas que pudieran materializarse desde cualquier dirección. Los sirvientes se movían con un propósito urgente en lugar de la eficiencia pausada que normalmente caracterizaba la vida palaciega, mientras que el aire mismo parecía vibrar con una tensión que había infectado cada nivel de la compleja jerarquía social que gobernaba las operaciones diarias. Incluso los patrones bioluminiscentes en las paredes habían cambiado a colores más profundos que indicaban niveles de estrés elevados en toda la estructura. La reina Cerella los recibió en sus aposentos privados. Su armadura ceremonial había sido reemplazada por un equipo de batalla real que mostraba signos de uso reciente. Los elementos decorativos habían sido eliminados en favor de la pura funcionalidad, mientras que los accesorios de armas y las modificaciones tácticas sugerían que se había estado preparando para el tipo de guerra de la que dependía la vida o la muerte de los imperios. Informe, ordenó tan pronto como entraron, sus ojos cristalinos catalogando su condición con la eficiencia de alguien entrenado para evaluar daños y niveles de amenaza en segundos. Aiden le dio un resumen conciso pero completo de los eventos de la noche. Su entrenamiento militar le permitió organizar la información de la manera que sería más útil para la planificación estratégica.
Ella escuchó sin interrupción, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle, su mente claramente repasando implicaciones y escenarios de respuesta. Cuando terminó, guardó silencio por un largo momento, su mirada cambiando entre el humano que había arriesgado su vida para proteger a sus hijos y los dos rostros jóvenes que mostraban más madurez de la que seres de su edad deberían haber tenido que desarrollar. 22 mercenarios rexianos, dijo finalmente. Todos eliminados. Confirmado, respondió Aiden. Pero habrá más. Esto se sintió como un ataque de sondeo diseñado para probar nuestras capacidades y tiempos de respuesta. Analizarán lo que sucedió aquí y adaptarán sus tácticas en consecuencia. Lo fue. La voz vino de detrás de ellos, y se giraron para ver una figura emergiendo de la sombra cerca de la entrada secundaria de la cámara. Era aeteliano, pero diferente de los otros que Aiden había conocido. Mayor, más curtido, con cicatrices que contaban historias de batallas libradas en docenas de entornos diferentes contra enemigos que la mayoría de la gente no podría imaginar. Su piel azul tenía un tinte grisáceo que hablaba de edad y vida dura, mientras que sus ojos contenían el tipo de sabiduría que solo se puede ganar sobreviviendo a conflictos que se habían cobrado la vida de todos los demás que los habían compartido. Se movía con una cojera pronunciada, y Aiden pudo ver vendajes frescos bajo su ropa gastada por la batalla que sugerían heridas recientes. Taran, suspiró la reina Serella, su voz con una mezcla de alivio y asombro. «Estás vivo». «Apenas», respondió el recién llegado, su voz con agotamiento y dolor. «He estado rastreando a los rexianos durante semanas, siguiendo sus líneas de suministro y redes de comunicación hasta su origen. Este ataque a tu familia fue encargado por alguien dentro de tu propia corte. Alguien con acceso a inteligencia que debería haber estado restringida a tu círculo íntimo». Las implicaciones golpearon la habitación como un golpe físico, enviando ondas de choque a través de todos los presentes. Los príncipes se acercaron a Aiden instintivamente, sus jóvenes rostros de repente pálidos con la comprensión de que las mayores amenazas a su seguridad podrían provenir de personas en las que se les había enseñado a confiar. ¿Quién? La voz de Serella era mortalmente silenciosa, con el tipo de furia controlada que había precedido a algunas de las acciones militares más decisivas de la historia galáctica. Aún no lo sé, admitió Taran, su expresión sombría por la frustración de una inteligencia incompleta. Pero tienen recursos serios detrás de ellos. El tipo de financiamiento y apoyo logístico que solo proviene de importantes intereses políticos o económicos. Los rexianos fueron solo la primera oleada, una prueba para ver cómo responderías a una amenaza directa contra la familia real. ¿Qué más viene?, preguntó Aiden, sus instintos de soldado ya calculando escenarios de respuesta y requisitos defensivos. La expresión de Taran se volvió aún más sombría. Compañías de mercenarios humanos del borde exterior, gremios de asesinos Borton, incluso algunas de las compañías libres que normalmente trabajan exclusivamente para intereses corporativos. Alguien está reuniendo una coalición de fuerzas que representa cada amenaza importante para la estabilidad aeteliana. El peso de esa revelación se posó sobre la habitación como un sudario. No se trataba solo de eliminar amenazas potenciales para quienquiera que estuviera orquestando la conspiración. Se trataba de desestabilizar todo el imperio aeteliano y crear un vacío de poder que podría remodelar el panorama político de todo este sector de la galaxia. Ya no solo vienen por mí, se dio cuenta Aiden en voz alta. Las piezas encajando con una claridad terrible. Vienen por la sucesión misma. El linaje real, susurró Serella, la comprensión amaneciendo en sus ojos cristalinos como estrellas naciendo en las profundidades del espacio. Alguien quiere eliminar la línea directa de sucesión por completo. O controlarla, sugirió Taran con el tipo de perspicacia cínica que provenía de décadas lidiando con conspiraciones políticas. Un regente gobernando en nombre de príncipes títeres tendría toda la autoridad de la corona sin ninguno de los inconvenientes de tratar con una voluntad real independiente. Esa noche, mientras el palacio se sumía en el tipo de calma inquieta que precede a las grandes tormentas, Aiden se encontró caminando por los jardines con los dos príncipes a su lado. Los árboles de hojas azules susurraban sus antiguos secretos con la suave brisa,
mientras que las flores bioluminiscentes trazaban patrones de luz a través de senderos cuidadosamente cuidados que habían sido recorridos por generaciones de la realeza. La belleza del entorno contrastaba crudamente con la fealdad de la situación que enfrentaban. Pero de alguna manera, eso lo hacía más precioso en lugar de menos relevante. Estos jardines, este palacio, toda esta civilización representaba algo que valía la pena proteger. No solo el poder político o la ventaja económica, sino una forma de vida que había producido arte, filosofía y avances científicos junto con el poderío militar. ¿Vas a dejarnos?, preguntó Darien de repente, su voz cortando los sonidos pacíficos del jardín como una cuchilla a través de la seda. La pregunta tomó a Aiden por sorpresa, en parte por su franqueza, pero sobre todo porque lo obligó a enfrentar posibilidades que no había querido considerar. ¿Por qué pensarías eso? Porque todo el mundo se va al final, dijo Elías con la tristeza práctica que los niños desarrollan cuando aprenden duras verdades demasiado jóvenes. Padre murió en un accidente de transporte cuando éramos pequeños. Nuestros primeros tutores fueron reasignados a otras tareas cuando la situación política cambió. Incluso el comandante Kes dice que podría solicitar un traslado a las colonias del borde exterior porque el estrés del deber en el palacio está afectando su salud. La aceptación casual del abandono en sus jóvenes voces era desgarradora en su resignación práctica. Eran niños que habían nacido en un privilegio y poder increíbles. Pero también habían aprendido que las relaciones eran temporales y que preocuparse demasiado por alguien solo hacía que doliera más cuando se iban. Aiden dejó de caminar y se arrodilló para estar a la altura de los ojos de ambos niños. Sus luminosos ojos reflejaban el suave brillo del jardín de maneras que los hacían parecer a la vez más alienígenas y más humanos que nunca. En sus rostros, podía ver ecos de cada niño que alguna vez había sido decepcionado por los adultos que se suponía debían protegerlos, y el peso de esa responsabilidad se posó sobre sus hombros como una armadura de plomo. Le hice una promesa a tu madre, dijo en voz baja, su voz con la certeza absoluta que lo había ayudado a superar décadas de guerra y lo había mantenido vivo cuando hombres de menor valía habían muerto. Le dije que cualquiera que quisiera hacerles daño tendría que pasar por encima de mí primero. Lo decía en serio, y todavía lo digo en serio. ¿Pero y si te hacen daño a ti?, preguntó Darien, su joven voz tensa con el tipo de miedo que provenía de comprender cuán peligrosos eran realmente sus enemigos. ¿Y si mueres como lo hizo padre? La pregunta quedó suspendida en el aire de la noche entre ellos, con un peso que iba mucho más allá de la simple curiosidad. Aiden pensó en todas las batallas que había sobrevivido, todas las veces que estuvo a punto de morir y los escapes por poco que lo habían llevado a este momento, todos los amigos y camaradas que no habían tenido tanta suerte como él. Por derecho, debería haber muerto una docena de veces solo en la última década, y no había garantía de que su suerte se mantuviera indefinidamente. Entonces moriré protegiendo algo que vale la pena proteger, dijo finalmente, su voz con el tipo de paz que proviene de entender finalmente por qué estaba luchando. Ese es un final mejor del que obtienen la mayoría de los soldados, y muchísimo mejor del que probablemente merezco. La simple honestidad de sus respuestas pareció satisfacer a ambos niños, aunque podía ver en sus ojos que entendían las implicaciones tan claramente como él. Todos se dirigían a una situación de la que ninguno podría sobrevivir, pero lo estaban haciendo juntos, y a veces eso tenía que ser suficiente. ¿Qué es el póker?, preguntaron ambos niños simultáneamente, claramente habiendo estado pensando en su comentario anterior. Y por segunda vez ese día, Aiden se encontró riendo genuinamente a pesar de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. El ataque al palacio llegó 3 días después, justo antes del amanecer, cuando los guardias nocturnos estaban cansados y el turno de día aún se dirigía a sus puestos de servicio. Comenzó con una serie de explosiones coordinadas en los patios exteriores, explosiones de distracción diseñadas para atraer la atención y los recursos lejos del asalto real, mientras creaban suficiente caos y confusión para enmascarar el movimiento de los equipos de infiltración. Aiden ya estaba despierto cuando la primera detonación sacudió el edificio. Sus viejos hábitos e instintos entrenados en combate lo habían mantenido durmiendo ligeramente desde el encuentro con los mercenarios rexianos.
La firma distintiva de la explosión le dijo de inmediato que se trataba de munición de grado militar utilizada por profesionales que entendían tanto de demoliciones como de distracción táctica. Se vistió y armó en segundos, su cuchillo de combate asegurado en su cinturón y una espada aeteliana en su mano antes de que los ecos de la explosión hubieran terminado de reverberar por los pasillos del palacio. Años de experiencia le habían enseñado que los primeros minutos de cualquier asalto eran críticos. Era cuando los defensores estaban más confundidos y vulnerables, y cuando los atacantes tenían su mejor oportunidad de lograr sus objetivos antes de que pudiera formarse una resistencia organizada. Los aposentos de los príncipes eran su primera prioridad, pero los encontró ya alerta y preparándose para los problemas. Sus sentidos mejorados habían detectado el peligro que se aproximaba mucho antes de que las explosiones lo anunciaran a todos los demás en el palacio. Estaban vestidos con el tipo de ropa práctica que permitía un movimiento rápido, y cada uno había seleccionado armas apropiadas para su tamaño y nivel de habilidad. Guardias, informó Darien secamente, su oído mejorado captando detalles que los oídos humanos habrían pasado por alto por completo. 6 de ellos subiendo por la escalera principal, moviéndose en formación táctica. Pero su olor es incorrecto. Huelen a extraños vistiendo uniformes familiares. Aiden maldijo en silencio. Si los atacantes habían logrado adquirir y usar uniformes de la guardia del palacio, significaba que tenían ayuda interna de alguien con acceso tanto a los almacenes de equipo como a los protocolos de seguridad. Ese nivel de infiltración sugería una planificación que había estado en marcha durante meses, posiblemente años. Los caminos antiguos, decidió sin dudarlo. Elías, ¿puedes abrir los pasajes desde aquí? Elías asintió y presionó sus pequeñas manos contra lo que parecía ser un panel decorativo en la pared. Su linaje real proporcionaba la clave genética que activaba los sistemas ocultos integrados en la construcción original del palacio. La puerta oculta se deslizó para abrirse casi sin hacer ruido, revelando los corredores brillantes que les habían salvado la vida antes. Se movieron a través de los pasajes secretos como fantasmas con sustancia, los príncipes guiándolos por rutas que evitaban los pasillos principales donde ya se estaban librando batallas campales. Detrás de ellos, Aiden podía oír los sonidos del combate, el choque de armas contra armaduras, el silbido distintivo de las armas de energía al descargarse y los gritos de los guardias tratando de coordinar su respuesta a una amenaza que parecía venir de todas partes a la vez. Los pasajes ocultos les proporcionaron una ventaja estratégica que los atacantes no podrían haber anticipado, permitiéndoles moverse por el palacio sin ser vistos mientras observaban la batalla a través de puntos de monitoreo ocultos que se habían integrado en la construcción original. Lo que Aiden vio a través de esos puertos de observación le heló la sangre. Esto no era solo una incursión o un intento de asesinato. Era un asalto militar a gran escala diseñado para capturar o eliminar a todos en la familia real mientras se tomaba el control de los sistemas de comando y comunicación del palacio. Los atacantes se movían con el tipo de coordinación profesional que sugería un entrenamiento extensivo y una inteligencia detallada sobre el diseño y las defensas del palacio. ¿Cuántos?, preguntó a los príncipes, sus sentidos mejorados proporcionando información que los sistemas de vigilancia no podían igualar. Al menos 40 en la fuerza de asalto principal, respondió Darien, su joven voz firme a pesar de la magnitud de lo que enfrentaban. Pero hay otros. Equipos más pequeños moviéndose a través de secciones que deberían ser seguras, especialistas en infiltración, añadió Elías. Su visión mejorada captando firmas de calor que los ojos normales habrían pasado por alto. Han estado dentro del palacio durante horas, quizás días. Algunos de ellos llevan uniformes de guardia, otros están disfrazados de personal de mantenimiento. El alcance de la conspiración se estaba aclarando, y era peor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. No se trataba solo de eliminar a la familia real. Se trataba de tomar el control de toda la estructura de gobierno aeteliana desde dentro, utilizando conocimiento interno y personal infiltrado para tomar el poder de una manera que parecería legítima para los observadores externos. Encontraron a la reina Serella en su armería privada, ajustándose la regalía de batalla completa que la transformaba de una líder política en el tipo de reina guerrera que sus antepasados habían sido cuando forjaron un imperio a partir del caos del conflicto interestelar. La armadura fluía a su alrededor como metal líquido,
adaptándose a sus movimientos mientras proporcionaba una protección que podía desviar armas capaces de derribar manzanas enteras. Informe de situación, ordenó sin levantar la vista de sus preparativos. Su voz con el tipo de furia controlada que había forjado su reputación en todo el espacio conocido. Asalto coordinado, respondió Aiden. Su entrenamiento militar le permitió organizar la información de la manera que sería más útil para decisiones tácticas inmediatas. Múltiples puntos de entrada, extensa inteligencia interna, equipos de infiltración que han estado en posición durante periodos prolongados. Conocen nuestro diseño, nuestros protocolos y nuestros procedimientos de respuesta. Taran está investigando las brechas de seguridad, dijo ella sombríamente, sus ojos cristalinos reflejando el tipo de cálculo frío que precedía a una acción militar decisiva. Estima que la mitad de nuestra fuerza de seguridad puede estar comprometida, ya sea por infiltración o corrupción. El sonido de pasos que se acercaban resonó en los pasillos exteriores. Demasiados pasos, moviéndose con precisión militar y coordinación táctica. Los atacantes los habían localizado a pesar de la naturaleza oculta de la armería, lo que significaba que su inteligencia era aún mejor de lo que nadie había sospechado. Nos encontraron, observó Serella con calma, su voz con el tipo de aceptación que provenía de años de enfrentar probabilidades imposibles y sobrevivir gracias a una habilidad y determinación superiores. El Salón del Trono, sugirió Aiden, su experiencia táctica proporcionando opciones que el entrenamiento político podría haber pasado por alto. Posición defendible, múltiples rutas de escape y una importancia simbólica que podría hacerlos dudar en usar armas pesadas. De acuerdo. La reina se movió con gracia fluida, sus hijos cayendo en formación a su lado, con el tipo de coordinación natural que sugería un entrenamiento extensivo. Pero haremos que paguen por cada paso que den. La retirada combatiendo a través de los pasillos del palacio fue una batalla continua que puso a prueba cada habilidad que Aiden había aprendido en 2 décadas de guerra contra oponentes que iban desde revolucionarios desesperados hasta fuerzas militares profesionales. Los atacantes venían en oleadas coordinadas. Mercenarios humanos con armas avanzadas, soldados rexianos drogados con estimulantes de combate y figuras con armaduras oscuras que no podía identificar, pero que se movían con una especie de velocidad y fuerza mejoradas que sugerían o aumento cibernético o fisiología alienígena. Tenían superioridad numérica, armas avanzadas e inteligencia detallada sobre el diseño y los sistemas defensivos del palacio. Pero estaban luchando en territorio desconocido contra oponentes que conocían cada pasaje secreto, puerta oculta y ventaja táctica que siglos de paranoia real habían incorporado a la estructura. La reina Serella luchó como una fuerza de la naturaleza desatada. Su hoja cristalina abriéndose paso a través de las filas enemigas con precisión quirúrgica, mientras que los sistemas defensivos de su armadura desviaban ataques que habrían sido instantáneamente fatales para objetivos desprotegidos. Se movía con la gracia fluida de alguien que había sido entrenado en combate desde la infancia y que había pasado décadas perfeccionando sus habilidades en batallas reales en lugar de solo ejercicios de entrenamiento. Los príncipes, a pesar de su juventud y menor tamaño, se movían con una eficiencia mortal que habría sido impresionante en guerreros adultos. Sus reflejos mejorados y ventajas genéticas les permitieron luchar a un nivel que sus enemigos no habían anticipado, mientras que sus armas más pequeñas encontraban huecos en armaduras y posiciones defensivas que las hojas más grandes podrían haber pasado por alto por completo. Pero fue Taran quien finalmente cambió el rumbo de la batalla. El veterano canoso apareció desde un pasillo lateral con un escuadrón de guardias cuya lealtad había sido verificada, atrapando a los atacantes en un fuego cruzado que destrozó su avance coordinado y los obligó a retroceder a posiciones defensivas donde su ventaja numérica se volvió menos decisiva. El traidor es Lord Knox, informó sin aliento mientras la amenaza inmediata era neutralizada y los aposentos caían en una calma temporal. Lo encontré en sus cámaras privadas usando equipo de comunicación seguro para coordinar con naves en órbita. Knox, escupió Serella, y el nombre llevaba años de desconfianza acumulada y frustración política. Debería haberlo sabido. Ha estado presionando por reformas a las leyes de sucesión durante meses, afirmando que el imperio necesita un nuevo liderazgo para una nueva era. ¿Dónde está ahora?, preguntó Aiden, su mente ya cambiando a la siguiente fase de la operación.
Atrincherado en el centro de comunicaciones principal con los últimos de sus asesinos a sueldo, respondió Taran sombríamente. Está tratando de pedir la extracción mientras intenta transmitir algún tipo de manifiesto para justificar lo que ha hecho aquí. La batalla final tuvo lugar en el corazón del centro de comunicaciones del palacio. Una vasta cámara llena de matrices cristalinas que pulsaban con información fluyendo hacia y desde los confines del imperio. La sala representaba el corazón tecnológico y administrativo de la civilización aeteliana. Un lugar donde las decisiones tomadas podían afectar las vidas de miles de millones de seres a través de docenas de sistemas estelares. Lord Knox había elegido bien su última resistencia. La importancia de la cámara significaba que cualquier daño significativo al equipo de comunicación podría paralizar la coordinación y administración aeteliana durante meses, dando a sus co-conspiradores tiempo para consolidar el control en otras partes del imperio mientras el gobierno central luchaba por restablecer el contacto con colonias distantes y unidades militares. Se paró detrás de una barricada de muebles volcados y equipo deshabilitado. Su rostro azul torcido con el tipo de furia desesperada que proviene de ver cómo los planes cuidadosamente trazados se derrumban en el caos. A su alrededor, los últimos de su fuerza mercenaria esperaban con las armas apuntando a las entradas, su disciplina profesional apenas conteniendo el conocimiento de que se enfrentaban a una batalla que probablemente no sobrevivirían. No puedes detener lo que ya ha comenzado, Serella, gritó mientras las fuerzas reales tomaban posiciones alrededor de las múltiples entradas de la cámara, su voz con la mejora artificial que la desesperación y los estimulantes podían proporcionar. Los viejos modos están muriendo, y tus tradiciones anquilosadas con ellos. Este imperio necesita un nuevo liderazgo para una nueva era, uno poderoso. Lo único que necesita morir aquí es tu ambición, respondió la reina fríamente, su armadura brillando a la luz de las matrices de comunicación, mientras que su hoja cristalina zumbaba con energía apenas contenida. La visión de ella en plena regalía de batalla fue lo suficientemente impresionante como para hacer que mercenarios experimentados dieran pasos involuntarios hacia atrás. ¿Crees que puedes preservar esta monarquía anacrónica para siempre?, gruñó Knox, su desesperación política llevándolo a seguir discutiendo incluso cuando las consideraciones tácticas deberían haber exigido silencio. La galaxia está cambiando, Serella. La humanidad se está expandiendo. Nuevas tecnologías están volviendo obsoletas las viejas jerarquías. Y tus hijos representan todo lo que nos está frenando. Mis hijos representan el futuro, respondió Serella con absoluta certeza. Un futuro que nunca vivirás para ver. La batalla fue breve pero intensa, soldados profesionales chocando en un espacio que nunca fue diseñado para el combate, pero que se había convertido en el punto focal para el destino de toda una civilización. Los mercenarios de Knox eran hábiles y estaban bien equipados, pero estaban superados en número y luchando en una posición que ofrecía una cobertura limitada mientras se enfrentaban a oponentes que tenían todas las razones para luchar con una determinación desesperada. Cuando el humo se disipó y los últimos ecos de los disparos se desvanecieron en el silencio, solo el propio Knox quedaba vivo entre sus fuerzas, sangrando por una docena de heridas, pero aún desafiante ante la muerte segura. Su piel azul había adquirido una palidez grisácea que sugería graves heridas internas, mientras que sus ojos contenían el tipo de certeza fanática que lo hacía peligroso incluso en la derrota. «¿Crees que has ganado?», jadeó mientras los guardias de Taran se movían para asegurarlo. Su voz apenas por encima de un susurro, pero aún con suficiente veneno como para disolver el acero. «Esto es solo el comienzo, Serella. Hay otros que ven lo que yo veo. Que tu gobierno está llegando a su fin, lo aceptes o no. Entonces pueden unirse a ti en el exilio», respondió la reina, su voz con el tipo de autoridad final que había terminado guerras y remodelado sistemas estelares. «O en la muerte, si prefieren el martirio a la sabiduría». Pero incluso mientras la crisis inmediata pasaba y el palacio comenzaba el proceso de asegurarse contra futuras amenazas, Aiden podía ver las sombras de la duda y la preocupación en los ojos cristalinos de Serella. Knox podría haber sido capturado y su conspiración inmediata aplastada, pero sus palabras llevaban el peso de la verdad sobre fuerzas mayores y tendencias a más largo plazo que no podían ser derrotadas con espadas y tácticas de batalla.
Esto había sido solo una amenaza entre muchas que se estaban reuniendo en la oscuridad más allá de las fronteras del imperio, y habría otras, quizás más sutiles, ciertamente más peligrosas, y definitivamente mejor preparadas para el tipo de resistencia que habían encontrado aquí. Las semanas que siguieron fueron un tiempo de reorganización cuidadosa y optimismo cauteloso, mezclado con la conciencia constante de que vivían en el ojo de una tormenta que no había terminado de pasar sobre ellos. Las fuerzas de seguridad del palacio fueron purgadas y reconstruidas desde cero, contaran asumiendo la responsabilidad personal de investigar a cada guardia, sirviente y miembro del personal que tendría acceso a la familia real. Se establecieron nuevos protocolos, se actualizaron o reemplazaron por completo los sistemas antiguos, y toda la estructura de las operaciones del palacio fue rediseñada para prevenir el tipo de infiltración que casi había logrado destruir todo lo que representaba el imperio aeteliano. Fue un trabajo agotador que requirió una vigilancia constante y atención a detalles que la mayoría de la gente habría considerado triviales, pero que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte para la familia real. Los príncipes reanudaron sus estudios, pero ahora su educación incluía entrenamiento táctico avanzado, habilidades de supervivencia y el tipo de conocimiento práctico que la realeza joven normalmente no necesitaría hasta que fueran mucho mayores y más experimentados. Aprendieron a identificar amenazas, a moverse a través de entornos hostiles y a tomar el tipo de decisiones de vida o muerte que su linaje podría requerir que enfrentaran en cualquier momento. Para Aiden, fue un periodo de adaptación inesperada y creciente aceptación de un papel que nunca había buscado, pero que parecía encajarle mejor que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Lo que había comenzado como un simple asunto de proteger a 2 niños perdidos se había convertido en algo mucho más complejo y significativo. Un lugar en una sociedad que le era ajena, pero que de alguna manera se había convertido en su hogar de maneras que su propia especie nunca había logrado proporcionar. Se encontró involucrado en la vida diaria de la corte real. Su perspectiva humana resultó valiosa en asuntos que la tradición aeteliana no podía abordar adecuadamente. Su experiencia con diferentes culturas y organizaciones militares proporcionó ideas que ayudaron a cerrar brechas entre varias facciones dentro del imperio, mientras que su estatus de forastero le daba un grado de neutralidad política que lo hacía útil como mediador informal en disputas que de otro modo podrían haber escalado a conflictos serios. «Te estás convirtiendo en uno de nosotros», observó la reina Serella una noche mientras caminaban por los jardines reconstruidos, su voz con una mezcla de sorpresa y satisfacción. El ataque había dañado muchos de los árboles de hojas azules y destruido varias de las especies de flores más delicadas, pero el nuevo crecimiento ya comenzaba a mostrar signos de recuperación y renovación. «¿Lo estoy?», preguntó Aiden, aunque él mismo había estado pensando lo mismo durante semanas. Escucharlo de ella lo hacía parecer más real y más permanente de lo que sus propias observaciones internas habían sugerido. «Los niños ciertamente lo creen», continuó ella, sus ojos cristalinos reflejando la suave luz de las flores bioluminiscentes que lentamente regresaban a su pleno esplendor. «Han comenzado a referirse a ti como su hermano guardián en la lengua antigua, una relación que no ha existido en nuestra cultura durante más de 1000 años». La revelación lo sorprendió más de lo que le gustaría admitir. El antiguo concepto aeteliano de hermandad guardiana era algo que había encontrado en textos históricos durante sus esfuerzos por comprender la cultura de la que ahora formaba parte. Pero no se había dado cuenta de que los príncipes veían su relación en términos tan formales. «¿Y qué piensas tú?», preguntó, genuinamente curioso sobre su perspectiva en una situación que no tenía precedentes en la historia aeteliana reciente. Serella guardó silencio por un momento, su mirada fija en las lejanas agujas de la ciudad donde las luces comenzaban a parpadear mientras la noche descendía sobre la extensa metrópolis. Cuando habló, su voz llevaba el peso de una cuidadosa consideración y una honestidad emocional que rara vez permitía que otros escucharan. «Creo que les has dado a mis hijos algo que nunca antes habían tenido», dijo finalmente. «Alguien que eligió protegerlos no por deber u obligación o necesidad política, sino porque quería hacerlo, porque los vio como niños que valía la pena proteger en lugar de activos políticos que valía la pena preservar. ¿Y te sientes cómoda con ese tipo de relación?». «¿Cómoda?». Se rió, un sonido como campanas de plata llevadas por el viento nocturno. «Estoy aterrorizada».
El vínculo que has formado con ellos los hace vulnerables de maneras que el protocolo real tradicional fue diseñado para prevenir. Pero también estoy agradecida porque les ha dado algo que ninguna cantidad de maniobras políticas o protección militar podría proporcionar. El conocimiento de que alguien se preocupa por ellos como individuos en lugar de como símbolos. Esa noche, como se había convertido en su costumbre durante las semanas posteriores al ataque al palacio, los dos príncipes se dirigieron a los aposentos de Aiden cuando se acercaba la hora de dormir. La explicación oficial de estas visitas era que estaban discutiendo protocolos de seguridad y revisando técnicas de supervivencia. Pero la realidad era a la vez más simple y más profunda de lo que la necesidad burocrática podía explicar. En un mundo lleno de intrigas políticas, amenazas potenciales y la conciencia constante de que cada una de sus acciones tenía implicaciones para miles de millones de seres en todo el imperio, habían encontrado un lugar donde simplemente podían ser niños pasando tiempo con alguien que se preocupaba por ellos incondicionalmente. Era un lujo que la mayoría de los niños de la realeza a lo largo de la historia galáctica nunca habían podido experimentar. «Háblanos de la Tierra otra vez», pidió Darien mientras se acomodaba al lado de Aiden con la familiaridad casual que se había desarrollado entre ellos durante semanas de peligro compartido y confianza creciente. Era una petición común. Los niños sentían una curiosidad inagotable por el mundo natal de su guardián y la especie que lo había producido. «¿Qué quieren saber esta vez?», preguntó Aiden, aunque ya estaba repasando mentalmente las historias y descripciones que aún no había compartido con ellos. «Todo», dijo Elías rápidamente, su joven voz con el tipo de entusiasmo que solo puede provenir de una curiosidad genuina. «Los océanos que son de diferentes colores dependiendo de la luz, los animales que no brillan en la oscuridad, las guerras que se libraron con armas primitivas antes de que tu gente aprendiera a viajar entre las estrellas, todo». Así que Aiden les contó historias de mares azules que se extendían más allá del horizonte bajo cielos que eran de un solo color a la vez, de bosques llenos de árboles verdes que no susurraban secretos ni pulsaban con patrones bioluminiscentes. Describió criaturas que dependían del camuflaje biológico en lugar de la luminiscencia natural. Ciudades que se extendían por continentes sin abandonar nunca la superficie de un solo mundo y conflictos que se libraban con acero y pólvora en lugar de armas de energía y estimulantes de combate. Les habló sobre el viaje de la civilización humana desde un solo planeta hasta una presencia que abarcaba las estrellas y que todavía se expandía a territorios que nunca habían conocido a su especie, sobre los errores y logros que habían dado forma al desarrollo de su especie y sobre los sueños y ambiciones que impulsaban a los humanos a explorar lugares donde podrían no ser bienvenidos. «¿Lo extrañas?», preguntó Darien cuando las historias se desvanecieron en un silencio cómodo, su joven voz con una genuina preocupación por la respuesta. Aiden consideró la pregunta cuidadosamente, sopesando la honestidad contra la diplomacia y descubriendo que prefería la verdad incluso cuando era complicada. «Extraño algunas cosas», dijo finalmente, «pero encontré cosas aquí que nunca tuve en casa». «¿Cómo qué?», preguntaron ambos niños simultáneamente, su curiosidad sincronizada haciéndolo sonreír. «Como una razón para luchar que no implica matar gente», respondió después de un momento de reflexión. «Como personas que importan más que la misión o el sueldo o los objetivos políticos. Como un lugar donde se me valora por quien soy en lugar de por lo que puedo hacerle a otras personas». Los niños aceptaron esto con la fácil adaptabilidad que proporcionaba la juventud, acurrucándose más cerca mientras el sueño comenzaba a vencerlos a pesar de los peligros que aún acechaban en las sombras más allá de los muros del palacio. Afuera, las estrellas alienígenas giraban en sus patrones antiguos mientras la ciudad de Aetelis zumbaba con la actividad tranquila de una civilización que había aprendido a abarcar la galaxia sin perder el contacto con las cosas que hacían que la vida valiera la pena. Pero en esta pequeña habitación en el corazón de un palacio real, 3 seres de diferentes mundos y diferentes especies habían encontrado algo que trascendía la política, la biología y las vastas distancias entre las estrellas. Habían encontrado una familia en el sentido más verdadero. No el accidente del nacimiento o la conveniencia de la alianza política, sino la elección deliberada de cuidarse mutuamente sin importar el costo o las consecuencias. La mañana trajo noticias que pondrían a prueba ese vínculo más severamente de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Taran llegó antes del amanecer con informes de redes de inteligencia que abarcaban múltiples sistemas estelares.
Su expresión era sombría, con el tipo de información que cambiaba la situación estratégica de manera fundamental. La conspiración de Knox era más grande y más sofisticada de lo que nadie sospechaba, informó sin preámbulos, su curtido rostro mostrando la tensión de semanas rastreando amenazas a través de distancias interestelares. Lo que detuvimos aquí fue solo un nodo en una red que tiene tentáculos que llegan a varios sistemas vecinos y conexiones con enemigos que pensábamos que habían sido neutralizados hace años. ¿Cuán grande?, preguntó Serella, su voz con la tensión controlada de alguien que estaba preparada para malas noticias, pero esperaba estar sobreestimando el alcance del problema. La llaman la Alianza de Mundos, respondió Taran, usando la designación formal que las agencias de inteligencia de toda la galaxia pronto aprenderían a temer. Una coalición de especies, facciones políticas e intereses económicos que quieren ver la influencia humana en este sector reducida o eliminada por completo. Con el Imperio Aeteliano sirviendo como su objetivo principal debido a nuestros recientes acuerdos diplomáticos y comerciales con la Tierra. Las implicaciones comenzaron a encajar con una claridad terrible. La presencia de Aiden en la corte real, su aceptación por parte de la familia imperial y su papel en la protección de la sucesión se habían convertido en símbolos de exactamente el tipo de cooperación humano-alienígena que amenazaba los intereses políticos y económicos de grupos en toda la galaxia que preferían los viejos patrones de aislamiento de especies y sospecha mutua. Y yo soy un símbolo de esa influencia, se dio cuenta Aiden en voz alta. El peso de las consecuencias no deseadas se posó sobre sus hombros como una armadura de plomo. Tu presencia aquí, tu aceptación por parte de la familia real, tu integración en la sociedad aeteliana, representa todo lo que temen sobre la expansión de la humanidad en lo que consideran su esfera de influencia tradicional, confirmó Taran sombríamente. Te ven como una prueba de que los humanos pueden integrarse con éxito en sociedades alienígenas, lo que amenaza todo su modelo político y económico. La expresión de la reina Serella se endureció con el tipo de resolución que había construido imperios y remodelado el panorama político de sectores enteros. Entonces pueden temer desde la distancia. Aiden se queda. Su Majestad, dijo Taran con cuidado, su voz con la cautela diplomática de alguien que había pasado décadas entregando noticias no deseadas a personas poderosas. La inteligencia que hemos reunido sugiere que están preparados para lanzar un asalto a gran escala sobre Aetelis si es necesario. Naves, ejércitos, sistemas de armas que quizás no podamos contrarrestar eficazmente. La pregunta que debemos hacernos es si un humano, por muy valioso que sea, vale la pena arriesgar todo el imperio y a todos los que están en él. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada suspendida por el más fino de los hilos, su peso afectando a todos en la sala de diferentes maneras. Aiden sintió la aplastante responsabilidad de ello, entendió la posición imposible en la que ponía a Serella como madre que había llegado a apreciarlo y como líder cuyas responsabilidades se extendían a miles de millones de seres que dependían de sus decisiones para su supervivencia y prosperidad. Como madre, sus instintos eran proteger a alguien que se había convertido en parte de su familia extendida y que había arriesgado su vida repetidamente para salvaguardar a sus hijos. Como emperatriz, tenía obligaciones que trascendían las preferencias personales y las lealtades individuales. Obligaciones que podrían requerir que sacrificara cualquier cosa y a cualquiera si la supervivencia de su imperio lo exigía. Sí, dijo simplemente, su voz con la certeza absoluta que la había convertido en una de las líderes más respetadas del espacio conocido. Lo vale. Los príncipes, que habían estado escuchando en silencio desde su posición cerca de la entrada secundaria de la cámara, intercambiaron una de sus miradas sin palabras antes de dar un paso adelante al unísono. Sus jóvenes rostros estaban serios con el tipo de determinación que su linaje real había estado produciendo durante miles de años, y sus voces llevaban una autoridad que iba mucho más allá de su edad cronológica. No dejaremos que se lo lleven, declaró Darien con todo el poder y la convicción que su futura posición como emperador podía proporcionar. Ahora es nuestro, y nosotros protegemos lo que es nuestro. Elías asintió de acuerdo, su voz más pequeña no menos segura que la de su hermano. Si quieren una guerra por esto, les daremos una que nunca olvidarán. Mirándolos a los tres, a la reina alienígena con sus ojos cristalinos ardiendo de furia protectora.
A los dos jóvenes príncipes listos para luchar contra probabilidades imposibles por su guardián elegido. Y sintiendo el peso de su lealtad y confianza, Aiden sintió que algo fundamental cambiaba dentro de su pecho. Por primera vez en años, posiblemente por primera vez en toda su vida adulta, no estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia ello, hacia un futuro que quería ayudar a crear y proteger. Entonces, será mejor que empecemos a prepararnos, dijo, su voz con la misma determinación tranquila que lo había ayudado a superar décadas de guerra y lo había llevado a este momento en que todo lo que importaba estaba finalmente claro.